lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Gloria al Señor. Vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Una vez más. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Vamos a decirlo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Dígalo. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Trompeta. Aleluya. Y a su nombre. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh sí. ¿Cuántos tienen alegría en sus casas, ahí en sus hogares? Declare, hay libertad, hay alegría en mi casa, en mi familia, en el nombre del Señor.
lo cantamos. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban. Vamos a declararlo ahora. Ahora podemos abrir los labios todos juntos en celebración. Hay un jubileo, una celebración que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que suenen las trompetas y el shofar también. Gritemos con júbilo. Libre soy, libre soy. Aleluya. Es tiempo de fiesta. Y a su nombre. Amén. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Decimos, las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido nos presentamos. A ver, declare: sin mancha. Sin mancha y sin arrugas será mi vestimenta. De la mano de mi amado danzaré. Vamos, esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, esta es la danza. Es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas. Con vestido de lino fino me presentaré. Dígalo: sin mancha. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta. De la mano de mi amado danzaré. ¡Vamos! Esa es la danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza, esta es la danza. Es la danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Con alegría. Amén. Aleluya. Con libertad, con gozo. Amén. ¿Quién vive? Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Fuerte es nuestro Dios. A ver, decláralo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Dilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Dale esa ofrenda con todo tu corazón a Él. Amén. Te exaltamos, te adoramos.
damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Cualquier tiempo, Señor, en medio de cualquier circunstancia, hemos venido a adorarte y a bendecirte. Solo bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven y disfruta mi adoración. Levanta tu voz ahí donde tú estás y dile al Señor que anhela su presencia, que necesitas de Él. Solo bésame. Díselo conmigo. Y solo bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando yo nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca a ti te da placer, a ti te da placer. Es bello saber que cuando nos creaste para tu placer, nos creaste para tu placer. Y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Y solo bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven y disfruta mi adoración.
Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo yo te amo. Mi Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, dile, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Díselo al Señor, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos, levanta tu voz, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Solo a ti, Señor, solo a ti nos rendimos hoy. Recibe nuestra adoración, recibe hoy, Señor. Nuestro amado eres tú, dulce refugio eres tú, Señor. Amado mío, mi alma clama por ti. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana preciosa. Agradecemos al Señor su misericordia que nos permite pues de nuevo poder estar en esta plataforma virtual, en esta ministración que el Señor nos ha estado permitiendo ya por espacio más o menos de un mes. Gracias a Dios por ello. Sé que pues el Señor tiene sus maneras, sus formas de trabajar, que para nosotros son extrañas muchas veces, pero sobre todo tienen la bendición de parte del Señor. Así que le agradecemos a Él. Queremos
bendecirlo a usted a través de la administración de la palabra, y para eso pues queremos hacer primeramente una oración para poder dar lugar a esa administración preciosa que el Señor trae sobre nuestra vida. Acompáñeme y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos contigo por la misericordia que tienes con nosotros, Señor, de permitirnos poder llegar hasta diferentes hogares, diferentes lugares, países, familias, Señor, que tú nos permites llegar. Dios mío, permite que esta administración pueda cubrir las necesidades de tu pueblo, que pueda llegar a su corazón, a su alma, a su espíritu y aún a su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos para que tú traigas una palabra fresca, una palabra, Señor, que nazca de tu corazón, una palabra que sea de refrigerio para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te agradecemos, te damos gracias por la bendición, Señor, que nos permites de poder continuamente ministrar tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, Dios mío, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, la verdad es que hay temas en la palabra del Señor que son una tremenda bendición. Sin embargo, muchas veces, hermano, son temas que son motivo de discusión y de rechazo de parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No me refiero a una iglesia en particular, sino en general en el cuerpo de Cristo. Me refiero en este caso particular con relación a la paternidad. Es uno de los temas que por lo regular es rechazado por la mayoría de cristianos. Muchas veces se rechaza esta verdad como consecuencia quizás de haber tenido malas experiencias con otras autoridades. Y entonces, pues, es de alguna manera, digámoslo así, hablando humanamente, es lógico aquel rechazo que se pueda dar. En otros casos, el rechazo es por ignorancia. Es decir, hermano, no se tiene el conocimiento de esta tremenda verdad y entonces se rechaza sin saber que es una bendición de parte del Señor. También se podría rechazar como consecuencia de orgullo en nuestro corazón y también por malas enseñanzas. Quizás hay otras razones, pero creo que estas son las más importantes. Ahora, lo tremendo de rechazar el tema de la paternidad, más que un tema, es una verdad de parte del Señor, es que no solamente se rechaza la paternidad, sino que se rechazan las verdades que están involucradas con esta verdad. Voy a repetirlo. Es decir, cuando se rechaza la verdad de la paternidad, se rechazan las bendiciones que están ligadas a esta administración que viene de parte del Señor. Entonces creo yo, hermano, que nosotros debemos de recordar lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, la mayoría de versiones dicen con todo Jehová te recogerá. Pero hay versiones como la traducción del lenguaje actual que dice con todo yo te adoptaré como mi hijo. Es decir, que Dios en el momento que nosotros fuimos abandonados, entonces Dios nos recibe, nos adopta como sus hijos. Ahora, aquí hay una cosa importante, porque quizás la mayoría o muchos de los cristianos podrán decir, pero a mí mis padres no me abandonaron. Gracias a Dios, yo viví con mis padres, crecí con mis padres, me desarrollé con mis padres y de esa cuenta, entonces yo no tengo ese tipo de situación. Pero recordemos que de una o de otra manera, todos nosotros fuimos abandonados por nuestros padres. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez no sucedió un abandono físico, o en algunos casos sí. Pero, hermanos, recordemos que de alguna o en alguna área de nuestra vida, nuestros padres nos pudieron haber abandonado. Es decir, algunos les dieron atención
en cuanto a la educación, sus padres se preocuparon de la educación, pero quizás descuidaron otras áreas como la atención amistosa que se tenía que dar, el cariño, el amor que se le tenía que dar al hijo. Quizás eso no. Otros fueron atendidos quizás en el aspecto médico, pero descuidados en la educación. Otros fueron descuidados en la alimentación. Otros fueron descuidados, bueno, en diferentes áreas. Entonces, de alguna manera, todos nos tenemos que hacer necesitados de Dios, porque todos necesitamos de un Padre. Ahora, nosotros debemos de recordar definitivamente, hermanos, que de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermano, nosotros por lo menos tenemos tres tipos de padres. Nuestro Padre del Espíritu, que es Dios, eso lo dice claramente la carta a los Hebreos, hermano. Por el otro lado, hermano, está nuestro Padre del alma, que sería en este caso el pastor, y el cuerpo, el Padre del cuerpo, que sería pues nuestro Padre literal. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, todos aceptamos a Dios como Padre, o por lo menos la mayoría, porque eso está muy claro en la palabra. Pero recordemos que la Escritura también dice, hay un principio, y es que no se puede hacer nada con el que no se ve si primero no se hace con el que se ve. Es decir, nosotros no podemos decir que tenemos un Padre en los cielos y lo reconocemos si no reconocemos una paternidad en la tierra. Y como ya expliqué, estas tres áreas de nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, tienen un Padre y necesitamos la administración de esos tres padres. Por supuesto que en alguna medida nuestros padres del cuerpo podrían hacer una función de padres del alma en algún momento. Pero el problema es que cuando nosotros ya nos casamos, entonces ¿quién se convierte en el padre de nuestra alma? No puede ser la misma persona como autopadre, ¿verdad? No puede tener una autopaternidad, sino que necesita a alguien más que le esté ministrando. Ahora, adicionalmente a eso, también, hermano, la Escritura dice claramente, y todos, hermano, estos personajes que le voy a citar, se mencionan en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia dice que nosotros tenemos padres, aparte de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, por la fe, entonces quiere decir que Abraham se constituyó de alguna manera en un padre de nuestra alma. Isaac también la Biblia dice, hermano, que es nuestro padre. Jacob también es nuestro padre. David también la Biblia dice que es nuestro padre. Pablo, Juan y aún el mismo Señor Jesucristo, hermano, en su ministración terrenal, en su ministerio terrenal, también dice la Biblia que es nuestro Padre. Entonces quiere decir, hermano, que por lo menos de 7 personajes se menciona que son padres. Entonces yo creo que el Señor lo que anhela, lo que el Señor desea es que nosotros entendamos esta verdad, porque en la medida que la entendamos, la Biblia dice que el que entiende da frutos. Entonces, si nosotros podemos entender la paternidad, esto va a traer una bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Aún aquellas bendiciones que quizás nuestros padres literales no pudieron ministrarnos a nosotros, hermano, por diferentes razones, entonces estas bendiciones van a venir a ser ministradas en nosotros. Ahora, en el caso específico de Abraham, recordemos que la Biblia dice que los hijos de Abraham, hermano, las obras de Abraham hacen. Eso le dijo el Señor a los israelitas cuando ellos decían, nosotros, nuestro padre es Abraham. Y entonces el Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y hay muchas obras que hizo Abraham, pero una de las que yo me quisiera centrar, hermano, es que cuando Abraham vio que sus familiares, específicamente Lot, fue llevado cautivo por unos reyes, entonces Abraham se levantó para liberar aquella familia que había sido llevada cautiva. Y quisiera que leyéramos entonces este pasaje, hermano, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 14, para poder empezar a ver algunas cosas aquí importantes. Fíjese que dice Génesis 14, 17. Cuando Abraham volvía vencedor de
Codorlaomer, dice esta versión. Las otras versiones dicen Kedorlaomer. Y sus reyes aliados, el rey de Sodoma, salió a su encuentro en Balsabé, el valle del rey. Me llama mucho aquí la atención cuando Abraham volvía vencedor. Entonces, si nosotros por la fe somos hijos de Abraham, eso significa que en el sentido espiritual la misma genética de Abraham deberíamos de tener. Y veo aquí que una de las cosas que tenía Abraham como parte de su genética es que él era vencedor. Salió vencedor, a pesar de que Abraham no era, hermano, un guerrero, pues no se le ve constantemente batallando a Abraham. Se le ve que era un agricultor, se le ve que era un pastor, hermano, tenía mucho ganado, pero no se le ve que fuera un guerrero. Sin embargo, cuando fue necesario, yo creo que era parte de su propia naturaleza que él, hermano, salió a batallar, se levantó como un guerrero y se convirtió en un vencedor. Entonces, definitivamente, hermano, que así como Abraham fue vencedor, nosotros de la misma manera, Dios nos ha dado esa genética de vencedores, porque además, si Dios mismo es un gran guerrero y no ha perdido ninguna batalla, pues de la misma manera Dios nos ha dado de su genética a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, hermano, y entonces nosotros también nos deberíamos de convertir en vencedores. Ahora, esto lo estamos hablando aquí en el libro de Génesis, pero yo quisiera que pudiéramos ir, hermano, a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Usted se recordará que en las 7 cartas de la iglesia o de las iglesias que se enviaron allá a Asia, al final de cada una de esas cartas siempre se habla, hermano, de que tenemos que vencer algo. Y yo no me voy a poner a leer todos los versículos, solo le quiero citar o poner las citas, más bien dicho, y decir que es una de las cosas principales que deberíamos de vencer. Por ejemplo, hermano, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que es la primera iglesia a la que se le escribe, la iglesia de Éfeso, aquí lo que se dice, hermano, es que tenemos que vencer la displicencia, es decir, la falta o el menguar de ese primer amor. Algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, es a poder vencer. Somos vencedores, como Abraham, hermano, tenemos que vencer. ¿Qué cosas deberíamos de vencer? Por lo menos aquí se mencionan 7. Por supuesto que hay muchas más, pero no nos vamos a detener a hablar de todas ellas porque yo quiero avanzar un poquitito más. Entonces, lo primero sería la falta de ese primer amor, no menguar en nuestro primer amor. La otra cosa, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, debemos de aprender a vencer, hermano, el sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento, a nadie le gusta pasar por etapas de sufrimiento. Sin embargo, hermano, hay momentos que Dios permite ese sufrimiento porque en medio del sufrimiento nosotros empezamos a ver las cosas de manera distinta. Hermano, cuando estamos atravesando por esa etapa de sufrimiento, definitivamente hay enseñanzas que no se pueden aprender de otra manera. Recuérdese que a la misma escritura dice que aún el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, hermano, que el Señor lo que aprendió fue la obediencia en el sufrimiento, porque no es que Jesús no supiera obedecer. Por supuesto que él, hermano, siempre ha sido obediente a su Padre, y eso lo vemos en toda la escritura. Mientras él estuvo aquí en la tierra y siempre lo ha hecho, pero entonces él no había pasado por el aprendizaje de la obediencia a través del sufrimiento, y esa es una etapa que nosotros también tenemos que pasar. Otra de las cosas que tenemos que vencer son las doctrinas de error. Esto es muy importante porque la iglesia se tiene que enfrentar, principalmente en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Es un tiempo donde definitivamente, hermano, hay muchas doctrinas de error, doctrinas de demonios, doctrinas de tinieblas. Bueno, hay muchos vientos de doctrina, pero nadie va a poder vencer las doctrinas de error si no tiene el fundamento de la doctrina verdadera. Por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, hermano, y establezcamos cuáles son los fundamentos principales del evangelio para poder cimentarnos en ello y así poder edificar una buena, valga la redundancia, una edificación. Ok, Apocalipsis 2:26
iglesia de Tiatira nos está hablando, hermanos, sobre el espíritu jezabélico. Esa es otra de las cosas con las que constantemente nosotros nos estamos enfrentando. Ese espíritu jezabélico, hermano, la iglesia tiene que ser vencedora, porque es un espíritu de manipulación, es un espíritu de hechicería, es un espíritu de tipo sexual. Bueno, el espíritu jezabélico, hermano, nos habla de tantas y tantas cosas, pero el Señor nos dará y nos ha dado la victoria a nosotros, tal como le pasó, hermano, a los siervos que tuvieron que enfrentarlo a ella también. Apocalipsis 3:5, otra de las cosas que tenemos que vencer es la imperfección. A esta iglesia se le dice, porque no he encontrado tus obras perfectas. Entonces quiere decir, hermano, que a veces perfecto se puede traducir también en la Biblia, hermano, como completo. Es la palabra teleios. En el griego, que significa completo. A veces nosotros empezamos cosas y no las terminamos. Hermano, ¿cuántas cosas estaremos atravesando nosotros o estaremos evaluando, hermano, que empezamos cuando nosotros podemos dar una miradita hacia atrás, hermano, y ver cuántas cosas, quizás estudios, quizás negocios, diferentes actividades, aún en nuestra propia casa, hermano, en nuestra vida espiritual, quizás hay cosas que empezamos pero que no las hemos concluido y ahí llevamos a medias todo, y es tiempo de que nosotros concluyamos aquello, porque el Señor viene pronto y Él lo que quiere es encontrar nuestras obras completas, nuestras obras perfectas. Entonces la iglesia no va a poder alcanzar la perfección si no aprende a terminar lo que empezó. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, cuando llegó a la cruz y antes de morir, dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque Él había venido a morir y completó aquello. Y como consecuencia, entonces el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Bueno, sigamos. Otra de las cosas, Apocalipsis 3:12, esta es la iglesia de Filadelfia. Y algo que tenemos que aprender es a ser perseverantes. De esto hemos estado hablando bastante, creo yo, hermano, y también en nuestro retiro virtual se ha estado hablando sobre la iglesia de Filadelfia y la importancia que tiene el perseverar. Recordemos que la misma Biblia dice en Mateo capítulo 24, hermano, que el que persevere hasta el fin, el Señor siempre nos ha invitado, nos ha motivado, hermano, y nos ha empujado, por así decirlo, a que nosotros perseveremos. No desmayes, no te quedes, no importa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, no importa lo que sucede en tu entorno. Recuérdate que Dios tiene propósitos. Vemos en la Escritura tremendos siervos de Dios que atravesaron por diferentes circunstancias, pero que Dios en su grande misericordia, Dios los auxilió, Dios los ayudó, Dios no los dejó solos, hermano, siempre estuvo con ellos. El mismo caso de Elías, que en un momento se deprimió, pero el Señor, hermano, como Él tiene el control de todas las cosas, el Señor le infundió aliento, le dio fuerzas, hermano, porque Elías estaba que ya no podía por la amenaza que le había hecho en un momento dado esa mujer llamada Jezabel. Sin embargo, Dios le dio fuerzas y el Señor lo arrebató, porque creo yo, hermano, que nosotros debemos de continuar. Y por último, pues está la iglesia de la Odisea, a la cual se le dice, hermano, que tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y algo que tenemos que aprender a vencer es el amor al dinero. Fíjese que esto es muy impresionante, que se empieza dejando, menguando en el amor hacia Dios y se termina en esta iglesia, si lo vemos de una manera cronológica, pues se termina amando el dinero. Por eso es muy peligroso que nosotros dejemos de amar a Dios. Porque, hermano, cuando nosotros vemos, yo siempre lo he dicho y lo repito una vez más, en el corazón del hombre no hay rival más grande para Dios que el dinero. Dios no tiene rivales, Dios no, nadie se le puede poner a la par. Sin embargo, en el corazón del hombre, el dinero sí se convierte en uno de los graves problemas. Por eso es que la Biblia dice: nadie podrá amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces eso significa, hermano, que en el corazón del hombre las riquezas sí se pueden convertir en un rival para Dios. Ahora, no se trata de riquezas, de tener mucho, simplemente de desearlo, hermano, porque hay personas que no tienen el dinero y sin embargo lo aman. Entonces eso es un peligro que la iglesia debe de cuidar. Así que ahora,
nosotros entonces cuando vemos, hermano, que se vence por lo menos en estas 7 cosas, aunque cada una de las iglesias nosotros nos damos cuenta, hermano, que hay otras cositas más pequeñas, pero estas son las más importantes. Entonces, cuando nosotros podemos vencer en estas cosas, entonces la Biblia nos llama, hermano, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 37. Oiga lo que dice, pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, si nosotros, digamos, hay personas que vencen 1, 2 o 3 cosas. No, tenemos que vencer las 7 y otras más, por supuesto. Salir vencedores en cada una de las facetas, etapas de nuestra vida donde Dios nos permite ir. Recuerdes, hermano, que nosotros estamos constantemente sometidos a una batalla y tenemos la genética de parte del Señor para poder vencer todo ello. Y además también lo dice el apóstol Pablo en una de las cartas a la iglesia de los Corintios. Dice el apóstol Pablo, hermano, que Dios no permite una prueba, una tentación que nosotros no podamos sobrellevar, y que fiel es Dios para que así como Él permite la prueba, hermano, también nos da la vía de escape. Es decir, que Dios sabe que nosotros podemos salir vencedores en toda situación que Él permite en nuestra vida. Claro, muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por el alma, muchas veces cedemos ante una tentación y eso nos hace que fracasemos en alguna medida. Pero Dios, que es tan bueno, Dios siempre nos levanta, nos restaura y nos da una oportunidad para que nosotros salgamos más que vencedores. Así que fallaste, tropezaste, te quedaste, no pudiste pasar la prueba, pero puedes empezar de nuevo. Hermano, definitivamente Dios es un Dios de oportunidades. Recuérdate que hasta la misma palabra nos enseña que aunque el árbol sea cortado y que sus raíces envejezcan en el polvo, al olor del agua reverdecerá. Eso quiere decir, hermano, quizás ya mordiste el polvo, quizás llegaste a lo más bajo como le sucedió al hijo pródigo, pero ahí viene la oportunidad de parte del Señor. Levántate y sigue adelante, levántate, no te desmayes. ¿Por qué? Porque hay una promesa, y la promesa es, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no en nosotros mismos, no por nuestras propias fuerzas, no, por medio de aquel que nos amó. Hermano, entonces nosotros tenemos que aprender a vencer. ¿Pero por qué? Porque Cristo está en nosotros. Todo lo puedo en Cristo. No es en nuestras propias fuerzas, no es por mis propias habilidades, no es por mis propios medios, no es como yo quiero, es porque Él me da la fuerza. Hermano, inclusive la misma escritura dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconoce tus debilidades, hermano, y cuando tú reconoces tus debilidades, Él te da la fortaleza para poder vencer esas cosas que no has podido vencer. Además, tenemos al Espíritu de gracia que, hermano, viene a ser una fortaleza también para nosotros y nos ayuda a vencer aquellas cosas que por otros medios o por medios naturales, por medios humanos, hermano, no podemos vencer. O aún medios espirituales, pero que no se apegan a la perfecta voluntad de Dios, también, hermano, quizás hemos fallado. Pero entonces Dios nos llama más que vencedores. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos hombres que no pudieron alcanzar la estatura de más que vencedores, pero también encontramos a otros, hermano, que salieron de lo normal. Esa palabra más que vencedores es una palabra compuesta, hermano, es la palabra upernicao. La palabra uper significa más allá, hermano, hermano, es ir un poco más allá, significa esa palabra. Es decir, no quedarse como el montón, no quedarse como se dice popularmente, ¿a dónde vas, Vicente? Pues a donde va toda la gente. No, hermano, uper es ir más allá, es dar un paso al frente, es caminar la mía extra, es no quedarse, hermano, con ya probé y no me funcionó. No, hermano, uper significa que tú puedes dar un paso más que vencedor. Y la palabra nicao pues significa vencedor o victorioso. Entonces, tú tienes esa naturaleza. Dios dice, en todas estas cosas somos
No te está excluyendo, hermano, a ti. No, te está diciendo que tú eres un hombre, una mujer más que vencedor. Entonces yo te motivo en el nombre de Jesús para que tú avances y no te quedes ahí. Ahora, cuando vemos los diferentes diccionarios, aquí te quisiera mencionar, hermano, cómo se traduce esa palabra más que vencedores en los diferentes diccionarios, porque esto te va a bendecir tu vida. Entonces quiere decir, hermano, que Dios ya te puso esa naturaleza, ya te dio esa genética. Ahora, mire, tal vez para ponerle el ejemplo antes de leerle esto, cuando la mayoría de nosotros conocemos, creo yo, hermano, cómo funcionan las computadoras, cómo funcionan los teléfonos celulares y los aparatos esos electrónicos. Hermano, normalmente sale un reloj, un teléfono, un iPad, una tableta, una computadora. Pero al tiempo, los fabricantes de ese aparato entonces sacan una actualización. Esa actualización no es más que una nueva versión del sistema operativo para que funcione de una mejor manera ese aparato. Y entonces lo que nosotros normalmente hacemos es que lo actualizamos, y cuando se actualiza se eliminan los errores que pudo haber tenido en su funcionamiento ese aparato. Pues de la misma manera yo te quiero decir que siempre hay una mejor versión de ti, que tal vez no la conoces, que tal vez no sabes cuál es esa versión, pero que esa versión ahí está dentro de ti. Ahora lo que tienes que hacer es actualizarte. ¿Y cómo te actualizas? Conectándote con el cielo, sabiendo lo que Dios ya puso dentro de ti. Cuando tú entiendes eso, te vas a dar cuenta, hermano, que vas a poder hacer cosas que por otras, o ni siquiera tal vez en tu mente, cosas como dice la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esas son las que Dios tiene preparadas para ti, pero no solo en calidad de promesas, sino dentro de ti hay algo que tú aún no conoces, pero que Dios te está llevando a un desafío de ese nuevo nivel al cual tú tienes que acceder. Aleluya. Ahora, entonces veamos aquí cómo se traduce esa palabra más que vencedores en las diferentes versiones. Por ejemplo, dice obtener un triunfo total. Decir, no vas a tener triunfos parciales, son triunfos totales los que Dios te quiere dar. Otra cosa, hermano, ganar completamente una batalla, no ganarla a medias, no hacer las cosas, hermano, parcialmente, sino que completes, hermano, la batalla. Dios te va a dar victorias completas. Sigamos adelante porque hay mucho. Tener una victoria abrumadora, así se traduce. Es decir, eso es lo que hay dentro de ti. Esa es la nueva versión que Dios ha puesto. Tener una victoria abrumadora. Ser triunfalmente victorioso, vencer de manera arrolladora. Hermano, es por eso se dice, es que sí arrasó con todo. Es decir, hermano, una victoria arrolladora. También ganar una victoria decisiva. Mire, hermano, hay victorias que son importantes, pero hay victorias que se salen de lo normal. Hay cosas que se salen. No es lo mismo un examen, hermano, parcial que un examen final. No es lo mismo tu primer examen cuando ingresaste quizás a la universidad en tu primer año, ese primer examen, que el examen, hermano, que se llama privado. Es cuando ya te examinan, porque ese examen privado es decisivo. Pues de eso estamos hablando. Y eso, más que vencedor, significa que vas a ganar una victoria decisiva, conseguir una magna victoria, oiga como dice aquí, hipervencedores, mega vencedores, ultra vencedores, hermano. Eso es lo que está diciendo. Ser preeminentemente victoriosos, vencer del todo. Mire cómo se traduce. Y también se traduce alcanzar una victoria inigualable. Entonces, mire, hermano, cómo el Señor nos ha dado una genética de más que vencedores. Eso es lo que hay dentro de ti y eso es lo que hay dentro de mí. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ganar las batallas. No por nosotros mismos, ni para vanagloriarnos, ni nada por el estilo, sino que vamos a aprender a ganar esas victorias como consecuencia, hermano, de que
Dios ha puesto esa nueva versión. La genética de más que vencedores no es algo exclusivo para algunos. Claro, algunos nada más lo alcanzan, pero hermano, realmente Dios puso esa genética dentro de nosotros. Si Cristo pudo vencer, tú y yo también lo podemos hacer en Él, no en nosotros mismos, sino en Él, no en nuestras habilidades, sino en Él, no en nuestros conocimientos, sino en Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en Él. Por eso es que dice, no es con espada ni con ejército. Otras versiones dicen, no es con fuerza ni con ejército, hermano, sino con su Santo Espíritu. Es en Cristo que lo podemos hacer todo. Ok, ahora. Aquí quisiera, hermano, hacer un link. Estamos hablando de los más que vencedores y el concepto de la esencia de lo que son los más que vencedores. Pero fíjese, hermano, que en la Biblia aparece una relación, y hermano, definitivamente que no se puede negar entre los números. Ahorita pareciera que me estoy saliendo del tema, pero no. Ahorita voy a continuar con él. Por ejemplo, hermano, los números 3, 5 y 7 son números que en la Biblia están íntimamente ligados. Por ejemplo, el número 3 es un número con el que, hermano, Jesucristo hizo su obra. Dice la Biblia, hoy y mañana hago curaciones y el tercer día termino mi obra. Entonces el Señor, hermano, al tercer día resucitó y hay muchas cosas relacionadas con el número 3 en Jesucristo. El número 7 es un número, hermano, que nos habla de cómo Dios hace su obra. En 6 días Él trabajó y el séptimo día concluyó. 7 días para hacer su obra. Y usted empieza a ver, hermano, ese número 3 y ese número 7 aparecen en el libro de Apocalipsis repetidas veces y en toda la Biblia. Pero el número 5 es un número con el que el Espíritu Santo hace su obra. ¿Por qué digo esto? Porque utiliza los 5 ministerios para poder terminar su obra. Y eso lo dice Efesios capítulo 4, hermano, claramente ahí lo podemos analizar. Es decir, que hay una relación. Otros números que están relacionados entre sí son el 3 y el 7. Normalmente el 7 se habla de perfección, digámoslo así, también de plenitud. Pero, por ejemplo, ¿cuántas facetas del bautismo son? Son 7. Hermano, cuando nosotros empezamos a ver las diferentes facetas que hay del bautismo. Sin embargo, hay 3 bautismos que son más importantes. Es decir, que el 3 y el 7 también están íntimamente ligados. El 5 y el 12 son números que están ligados en la Biblia. El número 5 nos habla de la gracia. El número 12 nos habla del gobierno. Y estos son, hermano, los dos fundamentos, recursos que Dios utiliza para establecer su reino. Gracia y gobierno. Gracia y gobierno. Hermano, esas dos corrientes, digámoslo así, fluyen, hermano, para establecer el reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros no entendemos estas dos cosas, no vamos a poder, hermano, caminar bien dentro del reino del Señor. Otros números que están relacionados son el 6, el 12 y el 18. Y estos 3 números nos hablan del gobierno. El 6 nos habla del gobierno humano, el 12 nos habla del gobierno divino y el 18 nos habla del gobierno del anticristo. Son números que están ligados. Ok, y así podríamos mencionar muchos más. Pero yo quisiera hablar de 2 números que están íntimamente ligados y es el 1 y el 10. El 1 y el 10 son números que están ligados. Y cuando hablamos de esto, hermano, la relación que existe en estos números, se está hablando de una potencialización. Ahora me va a entender y ya va a ver cómo lo vamos a ligar, hermano, esto con lo que veníamos hablando de los más que vencedores. Mire, aquí le pongo ejemplos ahora de la relación que existe entre el número 1 y el número 10. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Aquí está hablando de los 10 mandamientos. Dice, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hermano, que la Escritura dice, esos 10 mandamientos se resumen en uno solo. ¿Cuál es el mandamiento en el que se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que uno
un solo mandamiento resume aquellos 10. Hay una potencialización en ese uno, hermano, hacia los 10, si se da cuenta. Hablando de mandamientos. Ok, sigamos viendo otro ejemplo. Daniel capítulo 1, verso 20. Recuérdese, estoy hablando de la relación que hay entre diferentes números y específicamente la relación que hay entre el 1 y el 10. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Es decir, Daniel y sus 3 amigos, hermano, eran 10 veces superiores. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sabiduría de Dios. Es decir, que cuando viene la sabiduría sobre una persona, hermano, se potencializa. Se eleva, se desarrolla, hermano, a un nivel de 1 a 10. Por eso es que Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios que todos los que existían en aquella región, en aquel momento. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tenían la sabiduría de Dios. Veamos otro ejemplo, Lucas capítulo 15, versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Bueno, pero mire, si ella tenía 10 monedas y perdió una, pues tenía 9. ¿Por qué tanta insistencia en buscar una? Porque esa que había perdido le daba valor a las otras 9. Sabemos que esto, hermano, habla de diferentes cosas, pero una de los enfoques que se le podría dar es con relación al diezmo. El diezmo le da valor a las otras 9 partes. Es decir, que hay una relación de 1 a 10. Hay una potencialización de 1 a 10. Ok, y veamos este último ejemplo. Y aquí es donde lo vamos a ligar con lo que veníamos hablando de los más que vencedores. ¿Cómo pudiera 1 perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Entonces, hermano, mire, aquí hay otra potencialización de 1 a 1000 y de 2 a 10,000. 2 que a la vez son 1, porque aquí también se habla del matrimonio. Cuando 2 hermanos se ponen de acuerdo, se hacen 1, entonces, hermano, definitivamente pueden hacer huir a 10,000. Entonces, existe esta relación otra vez de 1 a 10 en la guerra espiritual, en la batalla. Ahora, venimos hablando, entonces, hermano, que los más que vencedores son aquellos que pueden vencer más de lo normal, de los que dan un paso más allá, son los upernicaos, son los que no se quedan, hermano. Bueno, pues ya probé, pero no funcionó, ya fui a dejar mi currículum y no me dieron el trabajo, ya me hice una entrevista, estoy esperando a que me llamen. No, hermano, tienes que hacer más entrevistas, tienes que dar un paso más allá, tienes que avanzar, no te puedes quedar ahí. Entonces Dios nos está llamando a ser más que vencedores, pero aquí, hermano, lo que dice es que 1 puede hacer huir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10,000. Aquí se puede ver desde el aspecto matrimonial, pero se puede ver, hermano, también en lo personal, que nosotros tenemos que ir más allá para poder vencer, ser más que vencedores. Pero entonces tenemos que potencializarnos nosotros. Ahora, entonces yo a este tema le puse los más que vencedores. Hermano, y pues el tiempo se me ha ido bastante, ¿verdad? En la introducción, pero es muy importante dejar bien cimentada la introducción para poder avanzar hacia el desarrollo. Y voy a tratar de ser específico, hermano, en cada uno de los puntos que voy a ver en este desarrollo, pero sí le quería dejar muy claro esto. Entonces recuérdese, nosotros somos más que vencedores, pero hay una relación de 1 a 10. Aquí estamos viendo la relación de 1 a 10 y vamos a enfocar a aquellos personajes que pudieron vencer a 10,000. Aquellos, hermano, no que vencieron a 10 solamente, sino pudieron vencer a 10,000. Y al vencer a 10,000, pues bajo este concepto que se potencializaron de 1 a 10, entonces podríamos decir, hermano, que ellos son más que vencedores. Espero estarme dando a entender. Miremos entonces lo que dice la Escritura. ¿Quiénes son estos personajes? Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 12. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000. Es decir, 1 hace huir a 1000
2 hacen huir a 10,000. Hay una potencialización ahí de 1 a 10, ¿verdad? De 1,000 a 10,000. Entonces, mire, también los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña, los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermano, Judá nos habla a nosotros de la alabanza, de la alabanza. Pero hay algo bien lindo en cuanto a la alabanza, porque cuando nosotros vemos esta palabra Judá en el original, hermano, una de las cosas que significa es extender la mano. Judá significa alabanza, siempre lo hemos visto de esa manera, pero también Judá significa extender la mano. Y entonces aquí la pregunta es, ¿para qué extendemos la mano? ¿O cómo extendemos? Porque queremos ser más que vencedores, queremos ser no de los que vencen 1,000 solamente, queremos ser de los que vencen 10,000. Entonces queremos potencializarnos, pero entonces preguntémonos, ¿para qué estamos extendiendo la mano? Mire que en el caso específico, hermano, de esta traducción de Judá que le estoy hablando, veo yo en el caso de a ese hombre llamado Adán, extendió su mano para tomar del fruto prohibido. Hermano, ¿por qué se pierden batallas? Porque a veces extendemos nuestra mano para cosas que nada que ver, hermano. Entonces, ¿no será que lo que Dios anda buscando en nosotros, que extendamos nuestra mano para cosas que realmente a Dios sean agradables, hermano? Sino que a aquel hombre le dijeron que no tomara del fruto prohibido y ahora nos damos cuenta que él, en lugar de eso, hermano, lo que hace es que extiende su mano para desobedecer, para hacer algo desagradable ante los ojos del Señor. ¡Qué tremendo! Ahora, hay otro hombre en la Biblia llamado Noé. Y la Biblia dice que él extendió su mano. Pues, ¿quiénes son los upernicados? ¿Quiénes son los más que vencedores? Los que extienden la mano. Hermano, dice la Biblia, y extendió Noé su mano. Y entonces, y dice, y recibió la paloma que había salido del arca, la recibió y la metió dentro del arca. Entonces, la paloma nos habla del Espíritu Santo. ¿Por qué no extiendes tu mano para recibir la bendición del Espíritu Santo? ¿Por qué no extiendes tu mano para decir, Espíritu Santo, ven, yo te necesito? Hermano, ¿quiénes son los supernicados? ¿Quiénes son los más que vencedores? ¿Quiénes son los que van más allá? ¿Quiénes son los que no se quedan, hermano, limitados? Son aquellos que extienden su mano para decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Por favor, ven conmigo. Te quiero recibir y meterte dentro de mi arca, dentro de mi cuerpo. Quiero que tú entres, quiero que tú vengas a habitar conmigo, quiero que tú me bautices, quiero que tú me ministres. Si eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, y entonces nos vamos a convertir en más que vencedores. Mire, hay otra cosa que quisiera decirle con relación a extender la mano. Judá, recuerden, estamos viendo a Judá en su traducción, extender la mano. Y yo veo que otro hombre que extendió la mano fue este hombre llamado Abraham. Qué tremendo, porque cuando Abraham regresa de derrotar a sus enemigos y liberar a Lot, hermanos, dice la escritura que entonces le salió al encuentro el rey de Sodoma y le dijo, dame las almas y quédate con los bienes. Es decir, todo aquel botín que Abraham había recaudado, hermano, cuando fue a liberar a Lot, ahora el rey de Sodoma le dice, quédate con ello, pero dame a mí las almas. Y entonces Abraham le dice, no, porque he extendido mi mano a Jehová, es decir, he hecho pacto con el Señor para no tomar nada de lo que a mí no me pertenece. ¿Por qué? Porque él en ese momento iba a diezmarle al Señor, es decir, yo no voy a tomar lo que a Dios le pertenece, sino que voy a diezmarle a Melquisedec y todo lo demás se lo voy a entregar a quien le pertenece, es decir, a Lot, y el resto era para los habitantes de Sodoma. Entonces, hermano, ¿cuánta gente hoy extiende su mano para tomar lo que le pertenece a Dios? Es decir, no le dan a Melquisedec, que estoy hablando de Jesucristo, no le dan, hermano, el diezmo, sino que se lo toman para sí mismo. Entonces, están extendiendo y después nos preguntamos, ¿y por qué no soy más que vencedor? Recuérdese
Estoy hablando de los más que vencedores, porque los más que vencedores son los que son la iglesia arrebatada, son la iglesia novia. Tal vez eso no lo había dicho en el principio, pero hermano, nosotros tenemos que entender entonces que el Señor nos llama para ser más que vencedores, porque a Él, a los que se va a llevar, son a los más que vencedores. Los vencedores no, los vencedores podrán ser, hermano, invitados a la boda, podrán ser, pero nunca, hermano, van a ser de la novia. Los más que vencedores son de la novia. Así que en el nombre del Señor. Ok, aquí habría mucho más que decir, pero yo no me quiero quedar ahí. Avancemos. Mire, Jueces capítulo 3 verso 28. Veamos a otro más que vencedor. Y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas. Uno hace huir a 1,000, 2 a 10,000. El que hace huir a 1,000 es vencedor. El que hace huir a 10,000 es más que vencedor. Aleluya. Dice, hermano, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Ninguno escapó. Cuando usted lee en los versos anteriores, aquí el que estaba dirigiendo esto es un hombre, era un juez de Israel que se llamaba Ahod. Ahod, hermano, y Ahod, uno de los significados, bueno, tiene varios, también incluso significa alabanza, ¿verdad? Pero significa también agradecido, significa indivisible, significa unidad o unificar, y también significa ordenar los pensamientos. Entonces, mire, hermano, aquí hay bastante que nosotros deberíamos de aprender. Y una de las cosas sería, hermano, aprender lo que es la unidad. La unidad, hermano, está prefigurada en un círculo. Y un círculo es algo indivisible. Es como este anillo que yo tengo aquí, hermano. Es indivisible, no hay donde se pueda dividir. ¿Por qué? Porque es un círculo, y como es un círculo no tiene debilidad, por así decirlo. No hay donde pueda haber esa división, y eso es algo que cuando nosotros nos hacemos uno con los hermanos, hermano, entonces, hermano, estamos formando ese círculo indivisible. No hay donde el enemigo pueda entrar. Así como estaban, si usted se recordará, el mar de bronce estaba, hermano, asentado sobre 12 bueyes. Habían 3 bueyes a cada lado, pero los bueyes veían hacia afuera. Es decir, en una especie de círculo estaban prácticamente esos 12 bueyes, hermano, viendo hacia afuera, y cada uno tenía las partes, digamos, la parte de atrás la tenían cubiertas uno con otro. Y entonces, hermano, a veces nosotros lo que hacemos es descubrir a los hermanos, hermano, es evidenciar cosas de los hermanos, es señalar a los hermanos, es criticar, cuando la unidad es que tú le cubras las partes íntimas a tu hermano, y él te las va a cubrir a ti. Es decir, hermano, que no que estemos encubriendo cosas, sino cubriéndonos unos a otros. Hermano, qué triste. Por eso es que, hermano, que nos damos cuenta que triste que cristianos se ponen a hablar de otros cristianos, o dándole like a noticias de otros cristianos porque tropezó alguien, porque cayó. No se trata de eso, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer es cubrirnos unos a otros. No, insisto, no estoy hablando de encubrir, no estoy hablando de eso. Por eso es que David, hermano, cuando murió Saúl, cuando mataron a Saúl, mire qué tremendo, porque David, en lugar de alegrarse, se puso a endechar, se puso a lamentar aquello, se puso a cantar un canto fúnebre. Hermano, ¿cómo han caído los valientes? No lo publiquéis en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos. Hermano, qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que es la unidad. Tenemos que aprender a vivir en unidad, porque la unidad es una de las fuerzas más poderosas que hay dentro de la iglesia. Y yo creo que este es el tiempo que la iglesia se pueda hacer uno. Tal vez no estamos físicamente unidos, pero en el espíritu estamos unidos. Aquí hay otras cosas como el orden y otras cosas más, pero yo quiero avanzar un poquitito más. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7. Otro que mató a 1,000, mire, y las mujeres cantaban a coro: Saúl mató a 1,000
Saúl era vencedor, pero David mató a 10,000. Es decir, David era más que vencedor. Entonces no basta con ser vencedor, hay que ser más que vencedor. Ahora, en David hay muchas cosas que nosotros podríamos ver, como lo que ya citamos en un momento. Pudimos haber hablado de la alabanza también de David, la unidad en David, hermano. Pero ahora, ¿sabe en qué me quisiera centrar? Es en la fidelidad. Qué importante, hermano, que nosotros aprendamos a ser fieles. Yo creo que todos en algún momento atravesamos la prueba de la fidelidad. Y yo siempre he dicho que la prueba de la fidelidad de un hombre es cuando el hombre, hermano, definitivamente se casa, porque ahí es donde Dios le permite pasar la prueba de la fidelidad. Entonces, hermano, ahí es qué tan fiel puede ser, porque la fidelidad se prueba en todas las áreas de nuestra vida. La fidelidad se prueba en la casa, la fidelidad y en la casa con los hijos y con la esposa o esposo, lo que sea. Hermano, la fidelidad se prueba en el trabajo, la fidelidad se prueba en la calle, la fidelidad se prueba en la iglesia, la fidelidad se prueba en todos los ámbitos, en lo espiritual, en todo sentido se prueba la fidelidad. Y mire, qué tremendo, hermano, porque David tenía un padre espiritual precisamente llamado Saúl, del cual se habla en este versículo, hermano, que yo no quisiera tener ese padre espiritual. Gracias a Dios no lo tengo, ¿verdad? Dios me ha bendecido con un padre espiritual como el que me ha dado, hermano, mi apóstol. Pero yo no quisiera, hermano, haber pasado como David, que ese padre espiritual constantemente lo quería matar. Hermano, por lo menos unas 20 y tantas veces leemos en la Biblia que Saúl quiso matar a David, y eso que era su padre espiritual, pero le había brotado la envidia. Pero David siempre fue fiel a Saúl, hermano. Aun cuando le cortó el borde del manto, dice la Biblia que su espíritu se indignó, se inquietó, hermano, se turbó su espíritu cuando le cortó el borde del manto y dijo: Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová, porque Él es el ungido de Jehová. Entonces, mire, qué tremendo que hay gente que se vuelve infiel con su autoridad, hermano, y no siente redarguir. Eso nos da a entender que David tenía su espíritu avivado, y cuando hizo aquello se dio cuenta que al cortarle el borde del manto, hermano, estaba haciendo algo que pareciera insignificante ante los ojos de los demás, pero que definitivamente, hermano, él estaba cayendo en infidelidad, y entonces él se sintió redarguido y dijo: que Dios me guarde. ¿Sabe? A pesar de todas las veces que lo quiso matar Saúl, David le seguía llamando Padre mío, y se lamentó, como ya lo dije, hermano, cuando Saúl murió. Así que queremos ser más que vencedores, aprendamos a ser fieles. Avancemos un poquitito más. Segundo libro de Crónicas 25:11. Y Amasías se fortaleció, y al frente de su pueblo fue al valle de la sal, y mató a 10,000 de los hijos de Seir. Recuérdese, los vencedores son los que matan 1,000, los más que vencedores matan 10,000, ¿verdad? Amasías significa liberto, liberado de la esclavitud, y también significa fortaleza de Dios. ¿Quiénes son los más que vencedores? Aquellos que han sido liberados, aquellos que experimentan una verdadera libertad en el Señor. Yo creo que a libertad nos ha llamado el Señor, eso lo dice la misma Escritura, y que debemos de permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres a nosotros. Hermano, por eso es que había una fiesta en Israel llamada la fiesta del jubileo, ¿verdad? Y en esa fiesta lo que se sonaba era un shofar para declarar libertad a los cautivos, aquellos que por años habían llegado a ser cautivos, hermano, que habían sido esclavos. Algunos habían sido esclavos, hermano, por necesidad, y otros voluntariamente. Sin embargo, en el tiempo del jubileo el Señor venía a proclamar libertad, y eso es lo que el Señor quiere hacer también en nuestra vida, que nosotros aprendamos a tener libertad, que nosotros, hermano, experimentemos esa libertad, pero que no nos hagamos esclavos nuevamente cuando el Señor ya nos liberó. Porque mire, nosotros podemos ser libres, hermanos, de enfermedades, podemos ser libres de deudas, podemos ser libres del pecado, podemos ser libres de tantas cosas, y el Señor precisamente vino, hermano, a morir por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros ahora experimentemos esa libertad. Por eso, hermano, en Isaías 61, y que también se habla de
ello, en Lucas capítulo número 4, el Señor levantó su voz declarando que era tiempo de libertad. Él vino a hacer una proclama de libertad a los que estaban cautivos, y a los presos les vino a abrir la cárcel. Y este es el tiempo que el Señor te quiere liberar de deudas, el Señor te quiere liberar de pecados, el Señor quiere que salgas de toda esa condición que a veces no te deja avanzar. Estás atado, estás amarrado, has caído en vicio, pero el Señor en el nombre de Jesús te liberta. Y por eso, ¿quiénes son los más que vencedores? Aquellos que aprenden a permanecer en la libertad. Hermano, alcanzar la libertad no es fácil, pero permanecer en ella es menos fácil aún. Pero como no es en nuestras propias fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor, lo podemos lograr. Así que te invito a ser libre de ello por medio de la palabra del Señor, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también escrito está: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y también, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que la palabra, el Espíritu y Jesucristo nos hacen verdaderamente libres. Avancemos un poquitito más. Jueces capítulo 1, verso 3. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres. 10,000. Uno hace huir a 1,000, vencedores. Dos hacen huir a 10,000, más que vencedores. Entonces aquí, pero como ya hablamos de Judá, aquí quiero hablar de Simeón, que fue otro más que vencedor. Y Simeón significa oír para obedecer. Hermano, de nada sirve estar escuchando la palabra del Señor si no vamos a llegar a obedecerla. Y el Señor, una de las cosas que quiere que aprendamos es que Él quiere, hermano, verdaderamente a nosotros darnos su palabra para que nosotros tengamos oídos para poder obedecer. Recuérdese, hermano, que en la parábola del sembrador dice que todos oyeron la palabra. Todos oyeron la palabra, pero solo unos dieron fruto. Y de los que dieron fruto, unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Entonces, qué tremendo, porque hay mucha gente que oye. Algunos oyen pesadamente, es decir, están oyendo, pero como que no están oyendo. Otros están oyendo, hermano, pero los afanes de la vida hacen que esa palabra se vuelva infructuosa. Otros, como no tiene raíz profunda, hermano, cuando viene la persecución por la palabra, desisten. Es decir, hermano, pero solo unos son los que dan fruto. Entonces, nosotros debemos de ser de los que damos fruto. Tenemos que aprender a oír con actitud de obediencia. El que oye con una actitud de obediencia va a traer bendiciones, porque la obediencia abre los cielos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedeceres todos estos mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, hermano, a veces queremos las bendiciones, pero no queremos el sacrificio, y el sacrificio está en aprender a oír con una actitud de obediencia al Señor. Aleluya. Hermano, no oigas por oír, no seas oidor olvidadizo, sé un oidor y un hacedor de la palabra. No es para, hermano, tú no oyes un mensaje para aumentar tus conocimientos, porque ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si al final el conocimiento envanece? Eso lo dice la Escritura. Tienes que ir más allá del conocimiento, e ir más allá del conocimiento es poner por práctica. Por eso es que en el griego se utiliza para la palabra conocimiento la palabra gnosis, pero para ir más allá del conocimiento la palabra epignosis. Y nosotros tenemos que ir más allá del conocimiento, es decir, poner en práctica lo que el Señor nos está hablando. Aleluya. Más que vencedores. Deuteronomio capítulo 33, verso 17. Miremos a otro más que vencedor. Un par de versos más y vamos a ir finalizando, ya que el tiempo se nos ha ido agotando. Deuteronomio 33, 17. Su majestad es como la del primogénito del toro. Está hablando aquí de José. Y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Manasés. Manasés tenía millares, Efraín tenía 10 millares. Eso quiere decir, Manasés era vencedor, Efraín era más que vencedor. Aleluya. Ahora, Efraín significa doblemente fructífero.
Y gloria a Dios por eso, porque nosotros tenemos que dar un doble fruto. ¿Por qué de un doble fruto? Porque una parte es para identidad, porque el árbol se conoce por su fruto, y otra parte es para que el Señor pueda comer y le podamos decir con libertad: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Pero yo quisiera, hermano, hablar aquí con Efraín de la primogenitura, porque Manasés era el hijo mayor. Sin embargo, la primogenitura no le correspondió a Manasés, sino la primogenitura le correspondió a Efraín. Hermano, qué tremendo, porque mire, Jacob, que era el abuelo de Efraín, este hombre, hermano, cambió la primogenitura. Primeramente, él pagó un precio, dando el plato de lentejas, pagó el precio de la primogenitura. Y como pagó el precio de la primogenitura, en sus 3 generaciones siguientes cambió. Es decir, en la de él y 2 generaciones más, él cambió la primogenitura. Entonces, qué tremendo, hermano, porque cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que como él pagó el precio y le arrebató la primogenitura a Esaú, ahora cuando llegó el tiempo de que su hijo mayor llamado Rubén falló, le dio la primogenitura a José. Y luego cuando José pidió la bendición sobre sus hijos, cruzó, dice, de adrede, cruzó las manos para bendecir al menor y no al mayor. Entonces, hermano, es decir que la primogenitura de Jacob, por así decirlo, o la estirpe de primogénitos que empezó Jacob, es que esa primogenitura empezó, hermano, por aquellos que eran menores y no los mayores. Normalmente la primogenitura era para los mayores, pero aquí Jacob era el menor. Segundo, José era menor, y hermano, luego Efraín era menor. Entonces este hombre llamado Jacob cambió la primogenitura, y nosotros vemos en la Biblia que a los hijos menores Dios los bendijo de manera extraordinaria. Bendijo a David, que era hijo menor. Bendijo a José, que era hijo menor. Bendijo, hermano, a Lázaro, que era hijo menor. Bendijo al pródigo, que era hijo menor. Es decir, los menores siempre obtuvieron una bendición, porque ahora, hermano, menores en el sentido espiritual, es decir, humildes delante del Señor. Inclusive el nombre de Pablo significa el más pequeño, y Dios lo bendijo poniéndolo, hermano, como un primogénito. Así que la estirpe de primogénitos de Jacob es que Dios bendice no del mayor al menor, sino del menor al mayor. Aleluya. Ok, y terminemos con que este es un versículo muy conocido. Salmo 91:7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. Es decir, hermano, 1000 a la izquierda, 10,000 a la derecha. Entonces quiere decir, aquí este Salmo 91 no lo escribió David. Este salmo se le atribuye a Moisés, pero este salmo está hablando en los versos primeros: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces quiere decir, hermano, que aquí de lo que se está hablando es de cobertura, reconocimiento de autoridad. Eso quiere decir que cuando alguien reconoce autoridad, se vuelve más que vencedor. Moisés era más que vencedor, de tal manera, hermano, y eso me impresionó a mí, que aunque no entró en la tierra prometida, Dios hizo un tremendo milagro, porque Dios lo sube al monte, a un monte, me parece que era el monte Nebo, lo subió ahí, hermano, y dice que ahí Dios lo enterró. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Moisés aparece en el monte de la Transfiguración como una sombra de los muertos en Cristo. Eso quiere decir, hermano, que de un monte se trasladó al otro monte. Dios lo honró por lo que Moisés hizo. Y hermano, creo que muy importante aprender el reconocimiento de autoridad. Cuando nosotros aprendemos a reconocer autoridad, porque usted sabe que el reconocimiento de autoridad, hermano, se materializa cuando uno presenta sus diezmos. Así que, hermano, yo creo que es algo muy importante que nosotros aprendamos el reconocimiento de autoridad, porque ese reconocimiento de autoridad nos va a convertir entonces en más que vencedores. Solamente quiero terminar poniéndole este resumen de estos varones, hermano, aquí, que se convirtieron en más que vencedores. Judá, hablando de la alabanza; Ahod,
hablando de la unidad, David hablando de la fidelidad, Amasías la libertad, Simeón hablando del oír con actitud de obediencia, Efraín hablando de la primogenitura, esa nueva estirpe de primogénitos, y Moisés, hermano, hablando de lo que es la cobertura. Mire, Dios quiere arrebatar a su iglesia, pero tenemos que aprender a ser más que vencedores. Y hoy vimos la relación 1 a 10. 1 hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Cuando hablamos de 2, pues estamos hablando de 1, de 2 que se hacen 1, ¿verdad? Podría ser en el matrimonio, pero podría ser nosotros haciéndonos uno con el Señor, ¿verdad? Y al hacernos uno, entonces podemos ser más que vencedores. Y esta es la iglesia que el Señor va a arrebatar. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, para no extendernos más. Pero yo te quiero desafiar a ti para que te conviertas en más que vencedor. Que no te quedes como vencedor. Los hombres que se quedaron como vencedores, como Manasés, como Saúl y otros más, fueron de alguna manera olvidados. Pero los hombres más que vencedores, hermano, se destacaron y Dios los marcó de una manera extraordinaria en la palabra. Hoy, hermano, Dios te está diciendo, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Cristo que podemos ser más que vencedores, y el Espíritu Santo que te da el poder, te reviste de poder para que tú alcances esa estatura. Quisiera orar y quisiera hacer 2 oraciones. La primera oración para aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Quizás has estado dejando que el enemigo te venza en algunas áreas, con tentaciones, con seducciones, hermano, con muchas cosas. Pero hoy el Señor te está dando una oportunidad y te está abriendo la puerta. Y segundo, quiero orar por la iglesia, pidiéndole al Señor que avancemos y que no nos quedemos en la etapa de vencedores. Vamos a hacer esa primera oración. Si tú quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que no he caminado conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Pero hoy vengo solicitando, Señor, de tu perdón. Hoy vengo reconociendo que no he caminado agradándote, pero reconozco que tu sangre es suficiente para perdonar mis pecados y para lavarme de los mismos. Por favor, Señor, opera en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Por favor, Señor, te lo suplico. Si tú hiciste esta oración, hermano, comunícate con nosotros a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono que siempre está apareciendo en todas nuestras transmisiones. Queremos orar por ti y queremos, hermano, darte también seguimiento. Envíanos tu nombre, tu teléfono, hermano, y de esa manera vamos a contactarte. Ahora vamos a hacer una oración por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos presentando este desafío a tu pueblo, a tus hijos, a los tuyos. Venimos solicitándote, por favor, Señor, que tú nos puedas bendecir, que tú te puedas manifestar en nuestra vida, que tú puedas obrar de manera grande. Por favor, papaíto, te lo suplico, te lo pido. Señor, yo sé que tú eres grande y maravilloso. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta hora. Estamos clamando, estamos pidiendo, estamos suplicando, por favor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a ser más que vencedores. Queremos avanzar, queremos desarrollarnos, queremos caminar, queremos, Señor, pedirte por favor tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo, en tus manos estamos, Señor, reconociendo, papito lindo, que tú eres un Dios grande y maravilloso. Padre, ayúdanos, por favor. Mira a tus hijos, mira a tu pueblo. Señor, algunos no hemos ni siquiera alcanzado la estatura de vencedores, porque, Señor, las tentaciones, Señor, y diferentes cosas nos están venciendo. Pero hoy te pedimos, fortalécenos, danos un espíritu de valentía, Señor, tal como lo hiciste con Josué, Señor, que tenía temor de conquistar la tierra prometida. Pero tú le dijiste, mira, que te mando que te esfuerces, que seas valientes, que no temas, que no desmayes. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece la vida de tus hijos, levanta la vida de tus hijos, ministra la vida de tus hijos, para que no nos quedemos ahí, sino que avancemos, Señor, a la siguiente etapa. En el nombre poderoso de Jesús, por favor, Dios bendito, glorifícate y manifiéstate de manera especial. Padre,
Señor, en tus manos ponemos a cada hermano, Señor, de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia también, Señor, y pedimos que tú los levantes, los ministres, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a ser un desafío para ellos, Señor, un reto para poder alcanzar la estatura de más que vencedores. Por favor, papaíto, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, Dios mío, porque sé que tú eres un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de poder. Padre, por favor, ayuda a tus hijos, bendícelos de manera grande. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Y siempre estamos en contacto por este medio. Esperamos pronto poder estar reunidos en la casa del Señor. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.